se basa El el principio de principio de legalidad. ¿Cómo debe ser la ley según el principio de legalidad? Yo le digo uno, la ley escrita. ¿Qué más? la ley cierta, la Ajá. ley cierta, después también la ley estricta, Bueno, la- lo más, lo más básico, la ley, sí, la ley escrita, la ley cierta, la ley estricta y la ley previa. bueno. ¿Qué problemas hay con respecto a la ley previa? ¿Qué problema puede haber con la ley previa? La ley previa significa la ley del hecho. La ley debe ser previamente Mm. legislada, estar vigente antes del hecho cometido. ¿Qué problema suele haber acá que se relaciona con otro punto que es ámbito de validez temporal de la ley previa? Vamos a tener las leyes eh, retroactivas, ¿no? O sea, vamos a tener el principio de retroactividad para la aplicación de la ley más benigna, por ejemplo. Eso vamos a ver en ámbito de validez temporal de la ley penal. Principio de retroactividad, de ultraactividad, de retroactividad de la ley. Si yo le digo, ¿qué significa la ley previa? Que la ley debe estar anteriormente sancionada. Entonces, ¿qué problema hay cuando se aplica la ley que no es previa, se aplica una ley posterior? ¿Y eso se puede hacer? No, salvo que sea la ley más benigna. Artículo 2 de la del Código Penal y artículo 9 del Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, previa significa irretroactividad de la ley. Usted debe aplicar la ley que está vigente antes, que estuvo vigente al momento de comisión del hecho. ¿Y qué problema puede haber? Que se aplique una ley posterior al hecho, o sea, que todo lo contrario a previa. Y eso puede ser simplemente cuando es más benigna. Así, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué otro principio? Tenemos culpabilidad, lesividad, legalidad. ¿Qué otro principio conocemos? Y el principio de última ratio, Muy bien, principio de humanidad de las penas, muy bien, ese no lo vimos, pero tiene razón. principio de humanidad de las penas, el principio de última ratio, Ah, humanidad de la pena. Sí, ¿dónde vemos el principio de humanidad de la pena? ¿Dónde está? ¿Dónde interpretamos eso? Tiene que ver con la teoría de la prevención especial, ¿se acuerda? sí. Está, se relaciona mucho con se relaciona mucho con las leyes inhumanas, ¿puede ser? Claro, pero si la tenemos que Relación relacionar a inhumana ese principio para tocar otros temas, si la tenemos que relacionar con la teoría de la pena, ¿cuál es la relación? con la Vamos a relacionar al principio de humanidad con la teoría de la pena. ¿Dónde está la relación? ¿En qué teoría está la relación? ¿Y por qué? ¿Cuáles eran las teorías de la pena? La teoría de la prevención, la teoría de la prevención, es decir, las teorías relativas a la pena, como la prevención, la teoría de la prevención general y especial. La teoría de la prevención general negativa y positiva, la teoría de la prevención especial negativa y positiva. Las cárceles deben ser sanas y limpias, no para castigo, sino para resocialización del reo. Teoría de la prevención especial positiva, la resocialización. Se relaciona con el principio de humanidad de la pena, ¿no? Establecer la relación es lo que le hace aprender a usted. De memoria no aprende. Cuando usted puede relacionar los temas porque aprendió. Ese es el clic cognitivo, digamos, del aprendizaje. sí, la verdad que no. Me pierde y sí, así esas preguntas justamente eran, Es que sí, así era la porque metodología. así se asegura el profesor que uno haya entendido. Porque sabe el profesor que uno estudia de memoria a veces, no, pero si uno aprendió puede relacionar los temas. Entonces, principio de humanidad de la pena, es decir, la pena tiene que ser humana, ¿no? Tiene que haber misericordia. Y bueno, y tiene que valer algo, tiene que tener una utilidad. Ahí no vaya relacionar con la teoría de la pena. Y dentro de la teoría de la pena, la teoría de la prevención especial al que delinquió, negativa y positiva. Y positiva, las cárceles deben ser sanas y limpias, artículo 18. En fin, por abajo. Humanización de la pena. Bueno, muy bien. Profe,
le pregunto, esas relaciones, esa de la cual usted me está diciendo, esa, no hay nada, no, algún texto como para que pueda leer. No porque son ingenios, son preguntas ingeniosas que las hacemos para evaluar, digamos. Yo no conozco Claro, sí. ningún texto de ahí. Lo que puedo hacer de vuelta es escuchar, yo puedo hacer más preguntas o relaciones así cada vez que hagamos un tema y usted puede escuchar de vuelta cuando ve la grabación, cuando escucha la grabación. Eso sí podemos hacer, pero desconozco que haya un apunte que hable de eso. Nosotros no tenemos hecho más que grabaciones, digamos. Pero así suelen ser las preguntas, porque me consta, porque así son, digamos. Usted también le debe Mm, costar. ¿Eh? mm. Entonces, de repente te dice, por ejemplo, qué relación hay entre el requisito de la ley previa y el ámbito de validez temporal de la ley? Un tema que no dimos todavía. Ah, bueno, el ámbito de validez temporal se ven el principio de retroactividad y de ultraactividad. Y bueno, la ley previa es la ley del hecho, por lo tanto estamos hablando del principio de retroactividad. Ahí está la relación. Sí. Bueno, Y esa, de esa forma, no sé, la verdad que ese apunte, así tendríamos que haber tenido una especie de apunte o cómo uno fija esas relaciones que usted me está diciendo, y no, cómo se fijan. tiene dos formas. Cuando uno aprende lo que son las cosas, es como que yo le diga, vamos a poner este ejemplo absurdo, pero en la vida cotidiana. Este, su hija estudiante de arquitectura, ¿no? Y está Ujú, diseñando un barco. Y usted ve el barco así grande, el barco con todos los palitos, eso, el prototipo del barco, ujú. ¿sí? Y automáticamente le lleva a su cabeza a relacionar con la película Titanic. ¿Por qué? Ah, Porque comprendió. ¿Usted vio Titanic o no? sí, ¿De qué trata sí. ¿De qué trata? La de Leonardo DiCaprio, ¿de qué trata? Y era una aeronave de, como un crucero. Me Ajá. doy idea que era como un crucero donde viajaban personas de tres tipos de clases sociales. ¿Y de qué época es la película? ¿De qué época representaba la película? Y si mal no me equivoco, en los años más o menos 1901, 1912 más o menos. 1912, muy bien. Bueno, Entre esa época, por, ¿qué pasó con el Titanic que reflejó la película al final? y para mi forma de ver, el capitán de la nave creyó que chocando ese témpano de hielo no iba a destruir la nave porque lo vio muy blando. ¿Sí? Y al chocar se produjo la rotura del casco del barco Bien, y comenzó a ingresar agua. y fue una historia real contada en una especie de novela, ¿no? Una trama ahí. Ah, sí, sí. Había un malo en esa novela inventado, ¿no? Y lo malo era no poder mezclarse entre la sociedad alta con la baja, porque si Ahora no, dígame, Dante, ¿eh? ¿cuántas veces estudió Titanic? ¿Cuántas veces vi? Un ¿Cuántas montón veces de... cuántas veces estudió Titanic? No Me está, recuerdo. me está comentando la película, ¿sí? Y no estudió usted la película. Pudo haberla visto más de una vez, pero No. no estudió. Bueno, ve cómo uno aprende? En la pirámide del aprendizaje, las imágenes, las películas, los documentales tienen un alto porcentaje de aprendizaje en comparación con la lectura que dicen en esa pirámide ocupa el 5%. Entonces, usted está estudiando todos estamos estudiando con la técnica que menos nos queda, que es la lectura. La técnica que más nos queda es vivir la experiencia, por eso las técnicas antiguas, allá en la antigua Grecia, además del mentor alumno personalizado, te hacían vivir la experiencia. Ahí no te olvidas más, ¿no? Pero lamentablemente no hay, además de las clases grabadas, usted no va a vivir la experiencia de la humanización, humanidad de la pena, ¿no? Entonces, pero lo que yo voy es, usted me supo contar la película Titanic y usted jamás la estudió.
No, Y bueno, entonces, solamente lo vi. no es un problema de aprendizaje, no es un problema de aprendizaje. Entonces, así como nosotros podemos contar la película que vimos, deberíamos saber contar lo que aprendemos de la materia. Está mal el método utilizado, porque el método utilizado es, usted vio Titanic una película y aprendió, porque las emociones nos hacen aprender más rápido. Ujú. Eso está científicamente comprobado. Hay una pirámide del aprendizaje, si usted busca en Google, ¿sí? Va a ver que lo que poco se aprende es la lectura. Luego sigue los audios, luego sigue las imágenes pasadas pero sin movimiento. Eso tiene que ver también en función de la persona, que a veces es más auditiva, a veces es más visual. Hay personas distintas, ¿no? Pero en general, no en promedio. Y por último, tenemos la experiencia propia, el hacer las cosas por uno mismo. ¿Eh? Y antes de eso están las películas y los documentales. Bueno, hasta que yo haga películas y documentales de derecho penal, tenemos que hacer por este formato, más o menos. Entonces, estaba nombrando los artículos, puntos, para ir repasando y saber dónde estamos parados. Entonces, estábamos en los principios. ¿Qué otro punto había? Dentro de la unidad uno. Sí. A ver, ya. Miro acá. Tenemos entonces el principio de las penas, luego tenemos, no, perdón, los principios constitucionales del derecho penal y bueno, después de ahí ya tenemos la unidad número 2 de la Dígame la Pues dos. tenemos la misión, primero tenemos la misión del derecho penal, luego tenemos los principios constitucionales del derecho penal Entonces, tenemos y en la repetido. unidad, ¿cómo? Tenemos repetido entonces. ¿No? La unidad uno está compuesto primero, pues, como le expliqué anteriormente, con los conceptos Ah, y la concepto. Bueno. opinión. ¿Y Sí, los principios dónde están? ¿No están en la uno entonces? sí, los principios constitucionales están en el punto 4 al final. Ajá. ¿Y en la unidad 2? En la unidad 2 está compuesto por 4 puntos. A ver. La unidad 2 está compuesto por 4 puntos. El primer punto es el ámbito territorial en la aplicación de la ley Ah, penal. nunca dimos eso. No. Después tenemos, en el punto 2 de la unidad 2 tenemos los principios de territorialidad Bien. real, Sí, sí, de sí. la nacionalidad, la universalidad, los Sí. problemas. Luego tenemos, en el punto número 3 tenemos el ámbito temporal de aplicación de la ley penal más benigna, problema de aplicación de la Bien. ley penal en el tiempo. Y por último tenemos limitaciones funcionales o personales de Perfecto. la aplicación de la ley penal. Escucha, en la unidad 2 no lo dimos. Vamos a dar eso. ¿Está? Y va a aprender la unidad 2 en el tiempo que queda ahora, porque yo la suelo dar en ese tiempo. Yo te prometo que la va a aprender. La unidad 2 tenemos, la unidad 2 tenemos el ámbito territorial de la aplicación de la ley penal. Escuchá esto y seguí este modelo. Ujú. Mira, vamos a poner la pizarra. Toda ley, toda ley, cualquier ley que usted agarre, una ley tributaria, una ley administrativa, toda ley tiene 4 ámbitos de validez. ¿Sí? Ámbitos de validez de la ley penal. El ámbito material, que significa de qué trata la ley. En el sentido de la ley penal, el ámbito material trata de los delitos y las penas, ¿no? Es fácil, eso no toma. El ámbito espacial o territorial, que es donde se aplica la ley. El ámbito temporal, que son las cuestiones de tiempo, por ejemplo, cuándo se aplica, qué ley, de qué tiempo. Y el ámbito personal, que es a quién se le aplica y cómo. Toda ley, agarramos la ley impuesto a las ganancias, por ejemplo, así un al azar. Ámbito material, bueno, habla de los réditos que tienen las personas. Ámbito espacial en la República Argentina. Ámbito temporal, sancionada en tal fecha y cada vez que se tenga ingreso. Ámbito personal, ¿quiénes son? Y las personas que tengan ganancia. Ciudadanos que tengan ganancia.
que hay 4 categorías en función del hecho, en función de ese ámbito. Tenemos la cuarta categoría, que es cuestionable, que son el impuesto a la ganancia de los trabajadores. Tenemos la primera, que es esto, ¿no? Bueno, ahí tenemos la ley estructurada así en esos 4. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar la ley penal, por ejemplo, la ley que está en el Código Penal, y quitando lo material que no te toma, es establecer la explicación de estos 3 principios. Y vamos a comenzar con el ámbito espacial o territorial. Primero, cada vez que analizamos un ámbito de validez, va a estar relacionado a principios, principios de ese ámbito. ¿Qué significa? No se vaya a confundir como la otra vez. Acá dice principios, fíjese que yo me confundí, por eso te dije está en la unidad 1, en la unidad 2, porque escuché principios. Acá estamos hablando de los principios del ámbito territorial o espacial de la ley penal. ¿Sí? Entonces, los principios de ese ámbito territorial o espacial van a ser los siguientes. 1, principio de territorialidad. ¿Qué es el principio de territorialidad? O sea, para que se entienda mejor acá que me faltó. Lo que estamos haciendo acá, en cada ámbito, es establecer preguntas. El ámbito espacial o territorial nos responde dónde se aplica la ley penal. El ámbito temporal, cuándo. Y el ámbito personal, a quién. Por lo tanto, si vamos al ámbito territorial, ¿dónde se aplica la ley penal? Para responder a esa pregunta necesitamos ver los principios. Y el primer principio, el principio de territorialidad, que te dice que la ley penal se aplica, primero que nada, en la República Argentina, o sea, se aplica la ley penal en la República Argentina porque estamos en nuestro territorio y jurisdicción. Si es que el hecho cometido se comete en Argentina. Es decir, ¿dónde vemos el principio de territorialidad? En el artículo 1, inciso 1 del Código Penal. Vamos a leer. ¿Tenés el código impreso? Sí, un segundito. Ah, eso le estaba por otra cosa le iba a mostrar. ¿Me sirve este o no? Sí, el Código Penal, sí. ¿De qué año? Eh, bueno, un libro un poco viejito, porque era justamente de ¿Es un libro o un código? sí, un libro, él dice Código Penal de la Nación Argentina. Bueno, hubo muchas reformas en los últimos años. ¿Eh? Silencio. Esta edición es 2008. Hay una reforma en 2011 y en 2017 creo que es la última. No, 2018. Ajá, Igualmente esas reformas son en la parte especial, así que está bien. Para ajá. perpetuos. ¿Eh? Así que va a servir. De- Artículo de- 1 el mismo. Vamos a leer artículo 1 de ahí. bueno, dice artículo 1. Este código se aplicará uno por delitos cometidos cuyos efectos deban producirse en el territorio de la nación argentina Bien, o en lugares sometidos en su jurisdicción. bien. Entonces el principio de territorialidad está en el artículo 1, inciso 1, en la parte que dice delitos cometidos en el territorio de la nación. ¿Sí? O en lugares sometidos. Ese es otro principio. Delitos cometidos, o sea, no, lugares cometidos, lugares sometidos también. Ahí ya explico. Primero tenemos que saber qué es delito cometido. El delito cometido es donde se produce la acción y el resultado. Vos gatillás la escopeta acá y el resultado muerte de la otra persona fue acá en Argentina. ¿Dónde se aplica la ley penal? Sí. ¿Se aplica la ley penal argentina? Sí. ¿Por qué? Por el principio de territorialidad que dice que el delito cometido, es decir, acción y resultado, se produce en el territorio. ¿Bien? O sujeto a su jurisdicción. Por ejemplo, embajadas argentinas. Escuche bien, Sí, las acá. embajadas no son territorio, las embajadas argentinas en Gran Bretaña, por ejemplo, no es territorio argentino, jurisdicción argentina.
Es territorio inglés, pero se aplica la ley argentina en la embajada. ¿Sí? Lugares sometidos a su jurisdicción. Entonces, el principio de territorialidad, el que te dice que se aplica la ley penal por delito cometido. ¿Qué es delito cometido? Acción y resultado en el territorio, es decir, adentro de Argentina, o lugares sujetos a su jurisdicción como embajadas. ¿Bien? Entonces, ocurrió un crimen en una embajada argentina, ¿se aplica la ley penal argentina o inglesa? La ley penal argentina. ¿Por qué? Porque según el ámbito de validez espacial, utilizando el principio de territorialidad, artículo 1, inciso 1, delito cometido en el territorio o lugares sometidos por jurisdicción. ¿Eh? Ahora, ¿qué es territorio? Territorio es lo que comprende el espacio continental. ¿En qué continente estaba Argentina? ¿Del continente americano? ¿Sudamericano? Parcialmente, parcialmente viene esa respuesta. Falta algo. ¿Sudamericano? Ah, y la Antártida no. Sí, Ah, entonces también. bicontinental el país, ¿eh? Eh, Está en el continente americano, la plataforma continental americana y en la Antártida, Antártico. ¿eh? Entonces, eso es territorio argentino. También es territorio argentino el subsuelo, el mar argentino y el espacio aéreo. ¿Hasta dónde llega el espacio aéreo? Hasta la cúpula, para los que son terraplanistas, o hasta, que no sé si se llama, cuando hace ¡puc! Cuando empieza a flotar el cohete, bueno, ahí llega el espacio aéreo. Eso, eso está todo marcado. Eso Sí, está todo sí, marcado. Eso, en eh, derecho, en derecho aeronáutico se ve eso. eso te estaba por preguntar. Cuando un piloto va, ¿cómo se dice? Piloteando o navegando, no, piloteando una nave y pasa desde el Ese territorio Arjona, argentino. ¿Eh? ese Arjona que eran las 10:40, pilote avanzado. Y, bueno, y se va, pasa el territorio argentino a Chile, por ejemplo, esa nota. Claro, por supuesto. El espacio aéreo es lo que está, creo que se dice adyacente, o sea, ¿no? Arriba del continental hasta el límite con el espacio común, que sería el espacio, casi el espacio exterior, ¿ya? Que Claro. hay muchas teorías en derecho a la navegación donde ocurre ese límite, hay muchas teorías. Una de las teorías es donde ya empieza a flotar, para decirlo así vulgarmente, ¿no? En la nave. ¿Entendés? Claro. Ah, ujú, Ese ya es un espacio común. claro. Así nomás. Yo soy 50% terraplanista, ¿eh? Así nomás le advierto de edad. Tengo mis dudas, por eso 50%. Sí, Bueno, claro, los terraplanistas creen que hay la Tierra circular y plana abajo de una cúpula, ¿no? Y que los límites de ah, la Tierra son la Antártida. Eso eh, debo el polo sur, confesar, debo, ¿eh? claro, porque en el modelo esférico usted tiene los límites en el polo norte y polo sur, ¿no? Sí, Pero en el modelo circular plano, un círculo, como una moneda, la Antártida es todo lo que rodea. Y cuando usted va a los mapas, si usted la esfera lo pone como plano, circular, tanto el polo, digamos, el polo sur sería el límite, la Antártida sería todo, pues estaría abajo de sí, sí, todo. sí, sí. Debo confesar que si bien parece absurdo, me llamó bastante la atención los fundamentos. ¿Eh? Debo confesarlo. ¿Eh? Yo soy una persona que no soy conspiranoico, pero ¿Eh? debo confesar que me llamó bastante la atención. Bueno, Ujú. territorialidad, entonces, Ah, artículo 1, inciso 1. Esa inciso uno. parte del inciso 1, porque después hay otra cosa. ¿Qué es lo que tenemos que saber acá en este principio? ¿Qué es territorio? Entonces, lo que acabamos de decir, y qué es lugares sujetos a su jurisdicción. Y por supuesto, ¿qué es delito cometido? El delito cometido es la acción más el resultado. Entonces, Eh, acá entra dentro de este tema los delitos cometidos a distancia, porque delito cometido es acción más resultado
Entonces, ¿qué pasa con los delitos cometidos a distancia? Que son aquellos donde la acción se produce en un lado y el resultado en otro. Por ejemplo, acá en Itatí tira la escopeta y le cae al paraguayo del otro lado. Bueno, para eso existe la solución en los tratados internacionales. Y que se es el puede, principio de ubicuidad. exactamente, se puede, antes de de adoptar ese principio, la solución, si no está en los tratados internacionales, bilaterales, multilaterales, hay que reconocer que hay un conflicto. Ese conflicto puede ser un conflicto positivo, digamos. Ambos Ujú. países quieren juzgarlo, se va a resolver por el tratado, si es que hay. Y puede haber un conflicto negativo, no hay tratado y ningún país quiere juzgarlo. Entonces Argentina puede adoptar la teoría de la ubicuidad, la teoría, no el principio de la ubicuidad, dentro del Ah, principio de la teoría. territorialidad. Dentro del principio de territorialidad tenemos la teoría de la ubicuidad, que establece que se puede desplegar la ley penal argentina solamente con la acción o resultado, sin ambos. Bueno, Ujú. eso sería lo del principio de territorialidad. Después en el inciso uno hay una parte que dice, lea de vuelta el inciso uno, por favor. Dice, por delito, artículo 1, inciso 1, eh, por delito cometido cuyos efectos deban producirse en el territorio de la nación argentina o en lugares sometidos a su jurisdicción. Bueno, fíjese esa parte. O cuyos O- efectos puedan cometerse. Ese es otro principio. Ese principio es el principio real o de defensa, así se llama. mm, O cuyos lugares, o cuyos, cómo dice actualmente que me perdí? dice, O cuyos, o en lugares o cuyos o en, efectos. dice, delitos por delitos cometidos o Efectos, cuyos efectos, perdón, efectos. cuyos efectos deban producirse Bien, en el hasta acá. territorio de la Nación Argentina. ¿Qué significa o cuyos efectos? Significa que tanto la acción, o sea, significa que el delito se preparó en otro lugar, pero el efecto va a tener en Argentina, se ejecutó en otro lugar, pero el efecto va a tener en Argentina. Por ejemplo, falsificación de moneda argentina, falsificación de DNI argentina. Entonces, un grupo de chilenos falsifica el peso argentino. La acción y el resultado está ahí en Chile. Sí. Ahí cambian la plata, pero el efecto en Argentina. Españoles falsifican DNI argentino y los venden. La acción y el resultado está ahí en España. Ahí se ejecuta, pero eso repercute en Argentina, el efecto. ¿Eh? Entonces, real o de defensa, sin que el delito se haya ejecutado en nuestro territorio, nosotros podemos, para defendernos, aplicar la ley argentina. Bueno, después tenemos otro principio, que es el Principio de principio. nacionalidad, ¿Cuál? el principio de nacionalidad. Vamos a poner ese primero entonces, el principio de nacionalidad, que en principio no lo tenemos nosotros recetado, salvo el principio de nacionalidad es aquel principio que persigue al delincuente por su nacionalidad. Entonces, si un argentino comete un crimen en España, ¿se tiene que aplicar la ley penal argentina? Sí, porque es argentino. Bueno, nosotros no tenemos eso. Salvo la ley de extradición, en el artículo donde habla de la extradición, donde se reconoce de última para que no quede impune un delito, digamos, del texto de esa norma, se lee que Argentina puede, a pedido, a solicitud del criminal, optar por ser juzgado por la ley de su país. ¿Mm? En ese caso, se reconoce, y mi pregunta de tarea de nacionalidad, el principio de nacionalidad,
puede ser nacionalidad activa o pasiva. Nacionalidad activa es cuando el delincuente es argentino. Nacionalidad pasiva es cuando la víctima es argentina. Sí, acá dice ¿Eh? nacionalidad activa o pasiva según el cual se aplica el derecho penal de un Estado solo cuando el autor o la víctima tengan la nacionalidad de ese Estado. Bien, ¿y Argentina cuál ocupa? Excepcionalmente conforme a la interpretación de un artículo de la ley de extradición. ¿Está en la computadora o en el celular, Dante? Tengo con la computadora, tengo. Bueno, si sabe, me envía, abre usted sesión y me manda el link, o si no, esperamos 9 minutos y seguimos los últimos 20. ¿Qué buscamos? No, cierro, o sea, se acaba la sesión, pero usted me manda el link si es que sabe entrar a Zoom y generar un link, o si no, hay que esperar de mi usuario 9 minutos. Y sí, voy a mirar.